En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos de tu celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos a hacer ahora la meditación que San Ignacio tituló de dos banderas. El motivo de la misma nos lo explica Ignacio en el número 135 del libro de sus ejercicios, en una nota que él llama Preámbulo para considerar estados. Si estuviésemos haciendo los ejercicios típicos o de 30 días, después de la meditación del reino, habríamos meditado varios misterios de la vida de Cristo, entre estos a Jesús viviendo en obediencia a sus padres en Nazaret, donde se nos muestra como modelo de cómo vivir según los mandamientos, lo que es propio de los laicos o seglares. Y también las meditaciones de Jesús niño que se queda en el templo. ¿Por qué me buscabais?, le dice el niño a José y a María. ¿Acaso no sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Por lo tanto, aquí se nos muestra como modelo del que, además de vivir los mandamientos, consagra toda su vida a Dios, es decir, perfección evangélica o vida religiosa. Por eso, con esos dos ejemplos delante, Ignacio quiere que también yo comience a investigar qué quiere Dios en concreto para mi vida. Y esto lo hará haciéndome meditar los diversos misterios de la vida de Cristo. Pero antes de meterme en la vida de Cristo paso a paso, lo que nosotros no podemos hacer a veces en un ejercicio reducido, pero sí en el ejercicio de 30 días, San Ignacio quiere, antes de que yo me introduzca en ese seguimiento de Cristo en la meditación, quiere que me disponga con 3 meditaciones fundamentales con las cuales prepare mi inteligencia guiada por la fe, en segundo lugar mi voluntad, en tercer lugar mi amor al Señor. Es como un test sobre la fe o de inteligencia elevada por la fe, un test sobre mi voluntad, un test sobre mi caridad. Estas 3 meditaciones son 2 banderas, 3 binarios y 3 grados de humildad. Vamos a hacer ahora entonces la meditación propiamente de 2 banderas. Como en todas las meditaciones ignacianas, la oración preparatoria es la que propone San Ignacio para todas sus meditaciones y contemplaciones, es decir, poniéndome en presencia de Dios, ofrecerle todos mis pensamientos, mis afectos, mis voliciones, todos los actos que voy a hacer a lo largo de todo este tiempo, de esta hora de meditación. Incluso también mis sequedades, mis luchas en la meditación, contra las distracciones, contra los desconsuelos, contra la sequedad, contra la aridez, para dar a Dios nuestro Señor la mayor gloria que me sea posible y convertirme de esa manera, transformarme en verdadero discípulo de Cristo y salvar mi alma. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la intención de esta meditación? En esta meditación se pretenden 2 cosas. En primer lugar, conocer el modo de actuar de Cristo y el modo de actuar de Satanás para no dejarme engañar por este último en mi búsqueda de la voluntad del Señor y en mis decisiones. Por el contrario, seguir justamente el estilo de Jesús. Es decir, se pretende que con la gracia y la luz de Dios, que se debe implorar intensamente durante toda la meditación, se comprenda bien cuáles son las dinámicas de actuación del espíritu del mal y cuáles las de Cristo, y de este modo entonces se asuma a nivel de convicción profunda que esto es así. Digamos, que acá es Cristo quien me está
insinuando estas cosas, o aquí esto no puede ser Dios, tiene que ser el mal espíritu o el demonio quien me está actuando. En primer lugar se pide eso, conocimiento de esto. Y en segundo lugar se pide oración intensa, dice, para conocer ambos modos de actuar, para corregir los criterios desviados que yo haya tenido hasta ahora y para seguir al buscar y decidir el modo de actuar de Cristo y guardarme así de los engaños del maligno. Pedir por eso fuerzas para aceptar humildemente que soy vulnerable al engaño y que muchas veces el que está metiendo ciertas ideas en mi cabeza, ciertos deseos, ciertos gustos, no es Dios, sino el espíritu del mal. En el lenguaje normal, una bandera, ¿qué significa? Es un signo externo de algo, de un ejército, de una patria, ¿no? Y en particular, como digo, significa ejército o bando, ¿no? Aquí en esta meditación, la palabra bandera se usa en sentido amplio, como modo de actuar, estrategia de implementar que tiene justamente un ejército en una batalla, ¿no? La expresión estar debajo de una bandera que utiliza aquí San Ignacio en el número 137 significa que una persona ha asimilado esa bandera, es decir, las ideas, los criterios de actuación, las convicciones, etcétera, del caudillo que la comanda, Se ha puesto bajo esa bandera, está siguiendo, ¿no?, las instrucciones, el modo de obrar, las sugerencias de ese caudillo particular. San Ignacio nos propone primero la historia, una historia, es decir, el argumento de esta meditación. Será aquí, dice San Ignacio, como Cristo llama y quiere que a todos, bajo su bandera, y Lucifer, al contrario, los quiere debajo de la suya. Por lo tanto, ambos caudillos preparan sus ejércitos y para eso reclutan su gente. La diferencia está en cómo lo hace cada uno y eso es lo que debemos meditar y convencernos. La composición del lugar. Aquí he puesto dos cuadros que nos pueden ayudar de alguna manera. Jesucristo elegido, entrando humildemente en Jerusalén, montado en un asno, y por el otro lado una representación del Bosco de este pintor tan famoso sobre el infierno, ¿no? San Ignacio nos dice que veamos con la imaginación, dice, un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor, y otro campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer, ¿no? Por eso justamente estas dos imágenes nos pueden servir quizá de inspiración para hacer nuestra propia composición de lugar. Observemos que aquí en estos dos cuadros el Señor es pintado como un rey manso, rodeado de sus apóstoles y siervos, la ciudad serena y armoniosa puesta a su servicio. En el otro, en cambio, esa descripción del Bosco del infierno nos puede servir justamente de lo que San Ignacio quiere simbolizar con Babilonia, la palabra que utiliza, ¿no?, el campo, ¿no?, Jerusalén y Babilonia. Babilonia significa bíblicamente confusión, y eso es lo que nosotros vemos. La ciudad del mundo, la ciudad del caos, la ciudad de estas ideas mundanas, ¿no?, son reflejos justamente de quien es en última instancia, su caudillo, que es el hacedor de toda confusión, de toda mezcla, ¿no?, indebida de cosas y de planos. La petición, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Aquí se le pide, esto está en el número 139 del libro de los ejercicios, se le pide, podemos decir así, tres cosas. En primer lugar, se le pide conocimiento profundo y claro de la estrategia de Satanás, es decir, que realmente yo entienda cómo es su plan de ataque, su modo de actuar. En segundo lugar, se le pide ayuda para librarme de él. Y en tercer lugar, conocimiento ahora de la estrategia de Cristo, plan de atracción y su modo de actuar y la gracia para seguirlo, ¿no? Es decir, que yo me mentalice de esto y suplique al Espíritu Santo realmente el no dejarme arrastrar como un tonto muchas veces, a veces no es con plena conciencia, pero como un tonto, y los tontos van
como los que tienen plena conciencia, también los tontos son arrastrados donde ellos no tendrían que ir, ¿no? Y que yo entonces no me deje, arrastrar como un tonto por la estrategia del maligno, sino que yo realmente, consciente y plenamente, de forma deliberada, siga las insinuaciones, los planes, los llamados de Jesucristo. Ya de entrada, San Ignacio nos advierte que la vida verdadera y los medios que a ella llevan, Jesucristo los ha plasmado en sí mismo. Por eso no se limita aquí San Ignacio a pedir gracia para conocer la doctrina de Cristo, sino para ponerla en práctica, es decir, para imitar a Jesucristo. Vamos a la primera parte entonces de esta meditación, porque San Ignacio aquí la divide en dos partes, cada una con sus puntos particulares, ¿no? La primera parte es, dice San Ignacio, considerar la bandera de Satanás, es decir, el ejército y todo lo que es el contexto de este mal caudillo. San Ignacio nos dice así: el primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. No nos quedemos evidentemente en lo meramente artístico, sino en la idea de fondo. Como dije, Babilonia significa confusión. Por lo tanto, aquí lo que quiere San Ignacio es que yo imagine, que acá no hace tanta falta imaginar, porque más o menos todos tenemos una idea clara de lo que es esto. Eso digo, vea con mis ojos del alma esta civilización de la falsedad, de la apariencia, esta sociedad que parece la meca del progreso, del éxito, de la ciencia, de los lujos, pero que en realidad es anarquía, inquietud, amargura, temor, incertidumbre. Como digo, en la época de San Ignacio había que usar la imaginación, aquí bastaría con usar el diario, ¿no? El periódico de cada día ya nos hace un panorama bastante exacto de lo que es esta civilización, como digo, de la confusión. Su caudillo aquí, dice, verlo como en una cátedra. ¿Por qué? ¿Por qué cátedra? Porque es un maestro, él enseña, adoctrina, sienta principios, ¿no? Como este mundo en el cual nosotros vivimos, que constantemente nos está adoctrinando, nos está enviando principios que muchos de nosotros asimilamos sin darnos cuenta de dónde nos vienen, ¿no? La cátedra es de humo y fuego porque es una doctrina oscura, embrollada, sofista, o sea, llena de engaños, y se impone generalmente por el poder abusivo, como lo vemos hoy en día de forma tan patente. Decía el padre La Palma, ese gran comentador, el príncipe de los comentadores de San Ignacio, decía, tenerle imaginado al demonio, ¿no? Tenerle imaginado cómo es ayuda mucho a conocer sus tentaciones y sugestiones, que es el fin de este ejercicio. Por lo tanto, entonces, primero, imaginar al mal caudillo, imaginar esta ciudad, esta civilización, en definitiva, esta sociedad en la que intenta que nos sumerjamos nosotros, ¿no? Segundo lugar, dice San Ignacio, considerar cómo hace un llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad, a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular a las que no les envíe algo o alguien, ¿no? Este sí que tiene celo, evidentemente, pero es un celo diabólico, ¿no? El mal es astuto y pone ahínco en propagarse lo más rápido y eficaz posible, decía el Papa Juan Pablo II en uno de sus libros, Memoria e Identidad. Decía, hay que apurarse a hacer el bien porque el mal no descansa y siempre va más rápido que nosotros. No porque el mal sea más rápido que el bien, es porque nosotros somos perezosos y lentos, ¿no? El maligno tiene para esto sus ministros, es decir, sus colaboradores. No son todos demonios, por supuesto. Muchos son simplemente pecadores que le hacen el caldo gordo al diablo. Maestros que enseñan la falsedad, padres que no educan a sus hijos, ¿no? Unos que dan mal consejo, todos los hacedores de escándalo. Qué mejor mensaje, qué mejor tirada de anzuelos y de redes que las que hacen las personas escandalosas, las que dan escándalo con su vida, las que dan escándalo invitando deliberadamente o con su modo de vivir al sexo, al lujo, a la riqueza, al vivir volcado sobre este mundo, ¿no?
Envía por eso el demonio tentadores a todo el mundo. Y nosotros podríamos decir, y muchos se ofrecen a ir sin que los envíe nadie, porque, como digo, esto es lo que nosotros estamos viendo día a día en nuestra propia sociedad. Y esa expresión de San Ignacio, cómo no perdona persona ni lugar, o sea, no se olvida de ninguno. Ni al más perdido que esté allí, de alguna manera se encargará de que alguien vaya y le ponga, como decimos nosotros, la pulga en la oreja, algo que lo inquiete, algo que lo tiente, algo que lo empuje hacia el mal, ¿no? San Antonio, en una de sus visiones, vio todo el mundo como una telaraña, llena de lazos y trampas. Y San Pedro, en la primera de sus cartas, que es un texto inspirado, describió al demonio como un león que anda rondando a cada uno, buscando a ver a quién puede devorar, ¿no? Es así. El gran poeta argentino Leopoldo Marechal ha dejado unos versos que a mí me gusta mucho citar con esta oportunidad de hablar de este tema, porque de alguna manera nos advierte esto. Dice él así: es todo como si aleccionara a una persona que se llama Joseph, ¿no? Y le dice, por la mañana cuando te levantes, piensa, Joseph, en este nuevo día. Y no te olvides que al salir el sol entrarás en el campo de batalla. Que no te engañe el paso normal de los tranvías, ni la canción melosa del frutero, ni el pacífico rostro de tu jefe, ni la sonrisa blanca de tu subordinado. Ángeles y demonios pelean en los hombres. El bien y el mal se cruzan invisibles aceros, y has de andar con el ojo del alma bien alerta si pretendes estar en el costado limpio de la batalla. Joseph, nada es trivial en esta guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel y se ría un demonio. Nada es trivial en esta vida. Por eso debemos vigilar dentro y fuera de nosotros, estar atentos, alertas, velar, como enseña tantas veces Jesús en sus parábolas. ¿A qué cosas ahora podemos ver? ¿A qué cosas sugiere el demonio a sus ministros, ¿no? Que deben justamente tentar, llevar a los hombres, ¿no? Él resume el sermoncito que les echa Satanás a sus ministros, que no hace falta que sea un sermón formal, sino, como digo, son las ideas que el mundo, ministro esencial del demonio, va instigándonos a todos, ¿no? Enseñen esto, divulguen esto, ¿no? ¿Y cuál es ese sermón? Es una arenga impulsiva que empuja a actuar con astucia, con engaño, ¿no? Y que astutamente, ¿no?, sugiere que se sigan 3 pasos, porque es muy pedagógico el demonio cuando quiere obrar, muy pedagógico. Entonces dice, primero que tienten, que sugieran codicia de riqueza, porque esto es lo más exterior e ínfimo, ¿no? El tener siempre más, que sugieran eso, el hambre de tener, de poseer, incluso lo innecesario. Por lo tanto, que empiecen eso, sugiriendo apegarse a las cosas, al dinero, a las posesiones, incluso al mismo tiempo de cada uno, ¿no? Son hilos estos, las cosas exteriores, el volcarse sobre ellas. ¿Cuántas cosas? Si nosotros revisamos nuestra casa para viendo qué cosas son innecesarias, incluso simplemente haciendo esto, mirando de cada cosa, cuáles son las cosas que tengo en mi casa que hace más de 2 o 3 años que no uso. Evidentemente porque por las dudas la guardo. Estamos cargados de superfluidades, ¿no? Pueden ser bienes muy pequeños, pero son como pequeños hilitos. Ahora bien, 1000 hilos encadenan a una persona como si fuera una cadena de hierro, no hace falta. Uno solo se puede romper fácilmente, pero si pongo 1000 hilos en torno a una de mis manos, no la voy a poder mover. De aquí, cuando la persona esté realmente volcada sobre todo esto y el afán de cambiar, si tengo una bicicleta ahora quiero tener una mejor, o quiero tener una moto, y si tengo una moto quiero tener la mejor de las motos, y si quiero tener una moto ya no me contento, me gustaría tener un auto, y así, punto. Y a veces me doy cuenta de que tengo la bicicleta, la moto, el auto, la lancha, y que hace como no sé cuántos años que la bicicleta ni siquiera la bajo del galpón, porque tengo tantas cosas que no necesito nada.
¿no? Pero estoy como agobiado y siento incluso de que estoy vacío, de que necesito más. Este es el primer paso. Una vez que la persona ya está cocinada con esto, dice, hay que empujarlos al vano honor, a la vanagloria, a la fama, es decir, al vivir de cara al mundo, el buscar ser conocido, que me alaben, que me aplaudan, que me consideren, que no se olviden de mí, como decía una, que me odien pero que no me olviden. Es eso, ¿no? La necesidad de ser considerado, ¿no? Y por el contrario, el miedo a ser burlado, a fracasar, a que se burlen de mí, a que me señalen con el dedo, a que se rían de mí, ¿no? Al perder la fama que uno tiene, ¿no? Estas cosas muchas veces hay personas que las llegan a defender con más ahínco que un perro defiende su hueso, ¿no? Y esto muchas veces con tal de un aplauso, con tal de que no vayan a hablar mal de mí, con tal de que no se burlen de mí, nos lleva muchas veces a pactar y a transar con el demonio, ¿no? Aunque me consideren, pues cuando digo de burlen de mí, que me consideren que soy un atrasado, que soy un retrógrado, que no entiendo las cosas, que estoy fuera de moda, que soy un excéntrico, que cualquier cosa puede ser, ¿no? Y de aquí, cuando la persona vive entonces dependiente del aplauso del mundo, de la aprobación del mundo, dice, el paso final es llevarlo a la soberbia. Tercer paso, soberbia, es decir, plantarse ante Dios. El creer que nos salvamos a nosotros mismos, confiar en nuestras propias fuerzas, en la propia ciencia, en nuestras propias mañas. Y de aquí dice San Ignacio, cuando uno más o menos estas tres cosas han conformado gran parte de su vida, se derivan todos los demás vicios, ¿no? ¿Por qué? Porque del primero de ellos, de la codicia, nacen las mentiras, robo, fraude, violencia. Para tener más, muchas veces tengo que decir una mentirita, tengo que, una injusticia, no pagar esta deuda, quedarme con esto que no es mío, pero no lo devuelvo. Nace todas esas cosas. De la vanagloria y la hipocresía, el deseo de trepar, el amor por los cargos. De la soberbia, la ceguera, la terquedad, la desobediencia, etcétera, y todo eso, y de aquí, y muchas veces todo esto, ¿no? Evidentemente, la contrapartida, que es el que se me quiebre la rama en la que estoy parado y caiga en el charco de los vicios más bajos, más denigrantes, incluso los que pensaba que yo jamás llegaría a eso, ¿no? El lodo de la lujuria, de la droga o de lo que sea. Todo esto, ¿por qué? Porque el demonio quiere construir el antirreino de Dios. El antirreino de Dios. De aquí nosotros podemos sacar entonces dos reglas, porque lo importante, como digo, esto apunta a la inteligencia, entonces a formarnos criterios, ¿no? Estas dos reglas son así, son las siguientes. Primera, cuando nos sintamos atraídos por alguna de estas cosas, a tener más, a aparecer, a brillar, a mandar, a buscar el ser considerados, sepamos darnos cuenta de que lo que estamos viendo es la cola del diablo, que siempre está detrás de estas cosas. Desconfiemos. Desconfiemos de todos los sentimientos donde nosotros estamos buscando eso, ser apreciados, el poseer algo más, el trepar, el tener más dinero, etc. Desconfiemos, no nos creamos que eso puede ser algo que me inspira a Dios. En segundo lugar, lo mismo cuando nos veamos inclinados a cosas que no parecen tan malas o incluso que pueden parecer buenas, pero son menos buenas de las que ya tengo, o nos atraen pero produciendo turbación, inquietud, apegos. Porque Satanás empuja, incita, engaña, es embaucador, tienta violentamente, porque todo eso es propio del enemigo de Dios, que justamente se opone a Dios, que es Rey de paz. Pasamos ahora a la otra bandera, el otro ejército, el otro reino, el de Jesucristo, no la bandera de Cristo. San Ignacio dice, así por el contrario se ha de imaginar el sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor, ¿no? Y para esto entonces el primer punto que propone San Ignacio es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Por lo tanto, veamos a Cristo digno de ser amado.
El Salmo 45 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, en tus labios corre la gracia. Por eso te bendijo Dios para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh héroe, tus galas y preseas, y marcha, cabalga por la verdad y la justicia. Tu trono subsistirá para siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amas la justicia y aborreces la iniquidad. Por eso Yahvé, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría más que a tus compañeros. Salmo 45. Nos puede servir simplemente leerlo detenidamente para hacer como esa imaginación de lo que es esa serenidad, de lo que es realmente el buen capitán, ¿no? Rodeado de humildad, rodeado de serenidad fundamentalmente y de señorío. En segundo lugar, considerar el llamamiento. También él tiene sus ministros, sus apóstoles, sus misioneros, a quienes envía por todo el mundo. Estos son sus amigos, son los buenos, son los santos, los apóstoles, los misioneros, sus colaboradores en esta gran empresa de hacer el bien y llevar a todos a Dios. Y a ellos les pide que dejen todo, muchas veces su patria, sus amigos, su familia, sus bienes, y que vayan a llevar la luz donde todavía hay tinieblas, conformando así el cuerpo místico del Señor, del que dice San Pablo, lo puso por cabeza a Jesucristo de toda la iglesia. Cristo influye sobre los suyos a través del amor y la amistad. Y también él les hace un sermoncito con sus instrucciones, los envía, pero les enseña también cómo es que deben invitar a este reino divino, cómo deben hacerlo, ¿no? Deben hacerlo de forma escalonada porque Él conoce nuestras debilidades, sabe que debemos ir de lo menos a lo más, de lo más conocido a lo menos conocido, del escalón de abajo al escalón de arriba, ¿no? Y nos tiene paciencia y sabe que estamos muy apegados a las cosas, entonces que desapegarnos es algo que lleva su tiempo. Entonces también, dice, como el mal caudillo dio sus instrucciones, el buen caudillo con mayor razón da las suyas. Y Jesucristo, es decir, en definitiva lo que nos está haciendo San Ignacio es explicarnos qué es lo que enseñan los evangelios, ¿no? Lo primero que dice que hay que invitar es a la pobreza. La pobreza contra codicia. Lo primero que invitaba el demonio es al apego, al mirar, al estar admirado por el lujo, por las cosas del mundo. Jesucristo, en cambio, contra eso, justamente la primera cosa es la pobreza. Pobreza quiere decir no dejarse encandilar por las cosas materiales. Contentarse con lo esencial y lo necesario, ¿no? Ser capaz de decir, no me hace falta esto. No me hace falta un nuevo par de zapatos. Sí, tengo como 3 que nunca lo he usado, ¿no? Es más, de esos 3 tendría que regalar algunos, ¿no? Me acuerdo, una vez conocí a una persona que tenía una familia hermosa, con varios hijos, y me contaba cómo educaba a sus hijos. Y una de las cosas que hacía era, cuando llegaba el tiempo de hacerle regalos de Reyes, de Navidad, ¿no? Les ponía una condición. Si ellos querían recibir regalos nuevos, los regalos que habían recibido el año anterior se los tenían que regalar a niños más pobres. Si no, no les hacía falta. Primera cosa, que aprendieran a desprenderse. Si ellos eran tan egoístas que no querían, pues bien, evidentemente eso les cerraba la posibilidad de que recibieran uno nuevo. No les dejaba acumular. Y en segundo lugar, con mucha pedagogía, no les regalaba nunca, tenía varios hijos pequeños, no les regalaba un regalo a cada uno. Regalaba regalos que tuvieran que usar entre todos, es decir, con juegos para todos. De modo tal de que compartieran. Y de esa manera yo conocí a esos niños, y eran niños absolutamente normales y absolutamente felices, ¿no? Nosotros, en cambio, muchas veces fomentamos todo lo contrario a esto, ¿no? Y lo hacemos en nosotros, no en los niños, también en los niños, ¿eh? Pero es así, la codicia, ¿no? En cambio, eso, ir a lo esencial, no estar detrás de las novedades, de lo que brilla. Hay personas que todavía no han terminado ni siquiera de conocer todas las funciones que tiene su teléfono y ya están encandilados y haciendo cola para comprarse el próximo porque ha sido anunciado que va a salir con mejora. Tiene 16 cámaras cuando tiene el suyo tiene 3 y todavía no sabe cómo se usan. Es así, ¿no? Pobreza, primera cosa. El desprendimiento. La libertad comienza eso, yendo a lo esencial.
y seamos capaces de decir, somos esclavos. Porque si nosotros no reconocemos que somos esclavos, nunca pediremos la libertad. Es así. Para pedir la libertad, la primera cosa que tengo que darme cuenta, tengo que reconocer, es que estoy detrás de las rejas. Y estamos detrás de las rejas de las necesidades falsas que nos hemos dejado crear. Por la propaganda, por esta sociedad de consumo total, ¿no? En primer lugar, entonces, pobreza. En segundo lugar, ya la persona entonces que empieza a no darle tanta importancia a las cosas materiales, que se queda con lo esencial, ¿no? Ahí la invitación es al amor, al menosprecio contra el apetito de fama, que es lo que fomenta el mal espíritu, el demonio, ¿no es cierto? No solo humildad, entonces, sino amor a la humillación. Esto no por sí mismo, evidentemente, nadie está diciendo de que sea algo amable por sí mismo, sino porque Cristo lo experimentó primero y lo experimentó por nosotros, en lugar nuestro y para redimirnos a nosotros. Por eso entonces no tener el miedo a la burla, al no ser considerado, al ser dejado de lado, verlo entonces con el valor que esto tiene. Esto me asemeja a Jesucristo, ¿no? Y nadie se ha muerto por el hecho de que lo aplaudan 2 minutos y no 20 minutos de pie. Eso no ha pasado nunca, por supuesto. O sea, en todo caso lo que se le muere es lo que se había imaginado en su corazón, que valía. Y de aquí, en tercer lugar, a la humildad. Humildad contra soberbia. Humildad significa en el lenguaje de San Ignacio no solamente la virtud de la humildad, sino la santidad. Santidad profunda y verdadera. Es decir, del desapego de las cosas y de la falta, empezando por la falta del miedo a la burla, al olvido de los demás, a la desconsideración de los demás, uno queda con esa libertad, donde ahí evidentemente puede empezar a arraigarse la verdadera santidad, la que toma conciencia de lo que verdaderamente somos, de nuestros límites, de nuestra dependencia de Dios y de nuestra apertura a Dios, de que lo que sentimos en el corazón es hambre y sed de Dios. Y de aquí, dice San Ignacio, se siguen todos los bienes y todas las virtudes. De aquí saquemos entonces también 2 reglas prácticas de estas indicaciones que están en el Evangelio, ¿no? 2 indicaciones. En primer lugar, cuando nos sintamos inclinados, aunque sea con esos toquecitos como algo que me vino, como un pensamiento que me vino a la cabeza, pero un pensamiento donde hay como una especie de deseo, de idea, de anhelo de alguna de estas virtudes, reconozcamos que eso es la acción propia del Espíritu Santo. El hecho de decir, ¿para qué necesito tantas cosas? Dejemos esto, vayamos solo a lo esencial. No busquemos el aplauso de los demás, aprendamos también a escondernos nosotros, en el buen sentido, escondernos para estar con Dios, ¿no? No estar siempre sobre el tapete, no buscar, como me decía una buena persona, ser el centro de mesa siempre, que todo gire en torno a mí, que todos me estén dando vueltas en torno mío, ¿no? Cuando viene esto de eso en el corazón, este hastío por las cosas del mundo, bueno, reconozcamos entonces que estas cosas, el que llama a ellas es el Espíritu Santo. Segunda regla, y lo mismo cuando experimentemos esas invitaciones llenas de luz, de quietud, de suavidad, a pesar de que sean invitaciones a la cruz, ¿no? A veces invitaciones a hacer un poco más de penitencia, vienen con un cierto temor, porque le tenemos miedo a la cruz, le tenemos miedo a la penitencia, pero por otra parte, como experimentando, pero yo estaría más tranquilo si lo hago, porque ese es el modo, esa suavidad, es el modo con que atrae Jesucristo, que atrae siempre desde adentro. Y confiemos en Él y abrámosle el corazón de par en par, sin miedo. San Ignacio nos hace terminar esta hermosa meditación, importantísima meditación, con 3 coloquios, 3 oraciones íntimas, 3 diálogos, eso es un coloquio. El primer coloquio es con Nuestra Señora, con la Virgen Santísima. A ella debemos hablarle con toda confianza y pedirle, dice San Ignacio, que nos alcance de parte de su Hijo la gracia para ser recibido debajo de su bandera. Y primero, dice él, asuma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, también a pobreza actual.
Segundo, a pasar oprobios e injurias por más imitar a Jesucristo, mientras las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni disgusto de su divina majestad. Y con esto rezar una Ave María. Bien, expliquemos un poquito estos términos que ha puesto aquí. En primer lugar, observemos que San Ignacio nos hace pedir una gracia. O sea, el hecho de militar bajo la bandera de Cristo es una gracia que Cristo nos hace a nosotros. A veces uno diría, bueno, si te puedo dar una mano, ¿qué mano le voy a dar yo? Es muy relativo eso. Por supuesto, yo trabajo para Jesucristo, hago apostolado, predico, lo que sea, ciertamente. O padezco mis cruces y de alguna manera, como el cireneo, estoy ayudando a Cristo a llevar la cruz. Pero en realidad es Él el que me está ayudando en eso. Es una gracia, es una gracia, no me tiene que dar ninguna paga, yo no le estoy haciendo ningún favor, me está haciendo el favor a él. Primera cosa, San Ignacio quiere que reconozcamos que lo que le estamos pidiendo es algo que se lo pido como una gracia y que no todos lo obtienen. Estar bajo su bandera, ¿no? Y estar bajo su bandera, ¿de qué manera? En primer lugar, pasando suma pobreza espiritual, que es el desapego espiritual, el desapego espiritual. El dar importancia, como decíamos, a lo esencial, ¿no? Y dejar de lado todas las cosas que son innecesarias, que son la inmensa mayoría de las que nos rodean. Y, dice él, si fuese servido y me quiere elegir y recibir en ese estado, el estado ya religioso, también que me conceda la gracia de la pobreza actual. La pobreza actual es no solamente estar desapegado espiritualmente, sino el hecho concretamente no poseer nada. O no poseer nada innecesario, superfluo, ¿no? No poseerlo de hecho, como hacen en principio todos los que se consagran a Dios en su vida, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, el pasar, entonces lo de la pobreza y pedir la gracia de militar en Cristo en este sufrir por Él oprobios e injurias para imitarlo a Él. No porque en sí mismas me agraden, porque no somos masoquistas ni mucho menos, pero porque Jesucristo las pasó primero, entonces no tenerle miedo a ser considerado loco, retrógrado, anticuado o lo que sea, oscurantista, todos los epítetos que nos va a poner el mundo para tratar de denigrarnos y tirarnos abajo y hacer que nos avergoncemos de profesar lo que nosotros profesamos. Ese es el primer coloquio, terminar con un Ave María. Segundo coloquio es lo mismo, pedir lo mismo, pero ahora dirigiéndome al Hijo, para que Él me alcance estas dos gracias de su Padre. Y terminar con un Anima Christi, alma de Cristo, ¿no? Y el tercer coloquio está dirigido directamente al Padre, para que Él me conceda estas gracias que solamente pueden provenir de sus manos. Y terminar con un Padre Nuestro. Y también nosotros terminamos esta meditación y le pedimos realmente a nuestro Señor que nos considere la gracia de poder militar debajo de la bandera de su Hijo Jesucristo.